Entonces, yo me pregunto, si la Constitución prevé que en cada acto del procedimiento en materia penal usted esté asistido de una defensa técnica, si el mismo protocolo habla sobre las garantías constitucionales y la tutela judicial efectiva, entonces es como un poco contradictorio que entonces tú puedas conocer una entrevista en cámara Herzl sin la presencia del abogado que defiende al imputado. Y prácticamente así lo hacen, lo conocen. Ahora, el sistema ha venido permitiéndolo. Pero lo ha venido permitiendo quizá porque no se ha encontrado en una situación en donde tenga que decidir si realmente ese protocolo en ese artículo específico está cónsono con lo que establece la Constitución Dominicana. Mira, con lo que establece la resolución, creo que en el artículo 71, en el artículo 31, cuando le da la facultad al juez de prescindir de alguna de las partes. Artículo 30. Artículo 30. Si nosotros como abogados interponemos un recurso de inconstitucionalidad frente a ese artículo de la ley, estoy más que seguro que el Tribunal Constitucional lo va a declarar no conforme con la ley. ¿Por qué te digo esto? Mira, la propia ley establece que es una declaración que se va a incorporar a la fase de juicio y que tiene que seguir el rigor que tiene que ver con el interrogatorio, donde cada parte hace su pregunta conforme a su estrategia de defensa. Lo establece la propia ley. Pero ¿qué sucede? Si tú planteas en esa ley que el juez puede prescindir de alguna de las partes del proceso, ya sea el abogado defensor, ya sea el imputado cuando se trate de un imputado que esté en libertad, lo establece la propia ley. Sí, porque si está preso, entonces hay que requerirlo para que lo presenten a la audiencia. Correcto. Entonces, establece la propia ley que si fue legalmente citado y no comparece sin justa causa, el juez puede prescindir y ordenar que se practique sin la presencia del abogado. Se violenta la tutela judicial efectiva. Se violenta el debido proceso de ley, que están enarbolados como principios rectores de esa resolución. Y sí, además están consagrados como derechos fundamentales en la Constitución de la República Dominicana. Sí. Pero además se violenta lo que son los principios de contradicción, el principio de inmediación que establece y el principio de oralidad. ¿Cómo tú me dices que tú vas a salvaguardar el derecho de defensa donde la misma resolución te hace hincapié en la mayoría de los párrafos en el concepto de salvaguarda del derecho de defensa? Sí, lo que pasa es que ellos quieren, la intención del protocolo de aplicar el interés superior del niño por encima de los derechos del adulto en este caso. Ahora, es que tú no puedes ver el adulto simplemente como objeto. Tú tienes que ver los principios que mordean el proceso. ¿Entiendes? Porque no estamos hablando de simples reglas procesales, estamos hablando de principios que son los que soportan el Estado de Derecho y todo lo que tiene que ver con la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Sobre todo cuando el mismo Tribunal Constitucional ha dicho en numerosas sentencias, que la hemos leído, tú también la has leído, que establece que el derecho de defensa está unido a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, y que no hay forma alguna de que tú conozcas un proceso penal sin la presencia del abogado del imputado. Sí. Y para salvaguardar eso, ¿qué hizo el legislador en el Código Procesal Penal dominicano? Estableció la figura de la declaración de abandono de defensa. Eso quiere decir que, ¿qué pasa cuando un abogado es citado para que comparezcas y no comparece sin justa causa? Entonces, en este caso sí el juez podría declarar abandonada la defensa privada
solicitarle al imputado que si va a poner otra defensa privada y en su defecto asignarle un abogado de oficio para que lo represente y para que lo defienda en un juicio. Mira, continúa. Sí, y por último, la importancia incluso de proteger esa parte, el derecho de defensa, radica en que las entrevistas en cámara Herseth funcionan como un anticipo de prueba. Porque el fiscal, cuando solicita la entrevista de un menor de edad víctima o testigo, lo hace tomando en cuenta lo que establece el artículo 287. Me parece que tiene que ver con los anticipos de prueba. ¿Y qué es el anticipo de prueba? Es como una fase adelantada del juicio de fondo y que tiene que cumplirse las reglas propias de los interrogatorios en el juicio de fondo. Ahí hay una contradicción con Entonces, la ley. ahí hay una contradicción con la ley. Por eso es que probablemente si se hace una acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo 30 del protocolo de entrevista a víctima y testigo, que es el protocolo 0920, el Tribunal Constitucional pudiera incluso pronunciarse en base a eso. Yo no diría que pudiera, Ariel, porque cuando tú analizas, por ejemplo, para irnos un poco a la historia, todo lo que tiene que ver con el origen del derecho, de aquel derecho del Código de Hammurabi, hasta llegar al derecho moderno que tenemos las naciones, el derecho de defensa ha sido uno de los derechos más sustentados. Más sustentados. O sea, cuando tú buscas lo que es el concepto de derecho de defensa en la historia del derecho y en el derecho comparado, tú lo vas a tener como uno de los derechos más sagrados que prevé cualquier procedimiento penal en cualquier sociedad de avance, de medio avance, como llaman algunos de los países tercermundistas del primer mundo. Entonces, no es posible tú equiparar el derecho de defensa con el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes y ponerle el derecho de los niños, niñas y adolescentes por encima del derecho de defensa. No es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas del derecho de defensa, tú te refieres a una persona que se le está imputando un hecho y que es probable que lo priven de su libertad. Y cuando te hablan de una privación de libertad, te están hablando de la medida más extrema de la sociedad. Por vía de consecuencia, el derecho de defensa está por encima del derecho de cualquier tipo de vulnerabilidad del niño, niña y adolescente. En ese sentido, yo pienso, y repito, y voy en consono con lo que tú planteas, de que esa resolución, si bien es cierto que viene a tapar algunas lagunas, y que era necesaria que esa resolución. Bastante necesaria porque nosotros tenemos un código procesal penal bastante moderno y es una resolución que también se ajusta a las realidades de esta sociedad, pero es una resolución que entra en contradicción con su propio principio. Con su propio principio. Y habría que analizar esa parte. Entonces, hay una situación que plantea el mismo protocolo, la misma resolución, que señala que es una entrevista única. O sea, que por un asunto de no someter a una víctima al proceso de revictimización, el mismo protocolo te dice que es una entrevista única. Y con más razón, si tú no tienes la posibilidad de someter esa entrevista a otro escrutinio o a una segunda entrevista, entonces tiene que tratar de que se cumplan con todos los principios de la regla del debido proceso, como es el derecho de defensa. Correcto. Para que las partes se sientan satisfechas y puedan hacer uso efectivo de sus derechos. Es decir, si no se puede hacer más de una vez la entrevista porque el protocolo lo prohíbe, entonces, si un imputado no tiene su abogado, su defensa técnica, porque no compareció o por alguna situación que no justificó, entonces declare el abandono de la defensa técnica, invita al imputado a que ponga un abogado diferente si quiere, o si no, envíe el expediente a la defensa pública para que ese imputado esté representado, porque constitucionalmente no hay forma de que se conozca un proceso penal sin la presencia del imputado.
Mira, recientemente yo estuve en Santo Domingo en una audiencia preliminar en Santo Domingo Este con el juez Antolín, que fue uno de los redactores del Código Procesal Penal. En la audiencia anterior a esa audiencia se había decretado el abandono de la defensa del imputado, que no pude ir por una situación ajena a mi voluntad. En la próxima audiencia, hermano, cuando yo voy al tribunal, que me presento al estrado, el fiscal se para y le dice al juez Antolín que él había decretado el abandono y que por vía de consecuencia yo no podía subir al estrado. Me puso en una situación incómoda. El magistrado Antolín, recuerdo como ahora, y le voy a enviar este video, esta entrevista a él por WhatsApp para que lo vea. Sí. El magistrado Antolín le dijo al fiscal en ese momento: mire, el derecho de defensa está por encima de cualquier derecho. Es que es así. Y a él hay que preguntarle, oye bien, y a ese imputado hay que preguntarle. Antes, ¿verdad?, de enviarlo a la defensa pública. Si él quiere continuar con su abogado. Y si él dice que quiere continuar con su abogado, hay que permitirle a su abogado que continúe. Aún declarando el abandono. Oye, porque mira qué cosa, el propio protocolo establece, porque el protocolo te manda al Código Procesal Penal Dominicano para que supla esa parte. Pero el Código Procesal Penal te dice que cuando se declara el abandono de un abogado, ya ese abogado no puede volver a ser contratado. Sin embargo, que es a donde voy, el derecho de defensa. Cuando Antolín le dice eso al fiscal, que el imputado dice, no, pero yo quiero continuar con mi abogado, el juez Antolín le dijo, óyeme, es que el derecho de defensa está por encima de cualquier derecho. Exacto. Y yo continué, yo conocí mi audiencia preliminar. O sea, tú estás frente a jueces que tienen el control difuso de la ley y que están llamados a garantizar lo que son los derechos constitucionales y fundamentales de cada ciudadano. Y en ese momento, ese juez le dijo a ese fiscal, mire, el derecho de defensa está por encima de cualquier derecho. Exacto, y yo lo creo así. Y si él dice, él como imputado, independientemente de que se haya cumplido con el voto de la ley y se haya decretado el abandono, más sin embargo él interpretó, si él establece que él quiere continuar con su defensa como lo establece la norma, él está en su derecho. Está en su derecho. Bien, lo importante es aquí que el protocolo o la resolución, ¿verdad?, ha venido a tapar esas lagunas que habían antes. Porque, en principio, como te decía, la forma de hacerse la entrevista a los menores de edad que eran víctimas o testigos vulneraba muchos derechos. Porque en principio se conocía una medida de coerción simplemente con la entrevista del niño, sin someterse a un sistema contradictorio, que es uno de los principios que soportan, ¿verdad?, el proceso penal dominicano. Pero amén de las observaciones que hemos hecho respecto al derecho de defensa y el artículo 30 del protocolo, amén de eso, en sentido general, la ley, el protocolo hay que conocerlo, sobre todo los penalistas. Yo no concibo que un penalista vaya a una entrevista a cámara Hersen sin ni siquiera conocer ese protocolo, porque entonces estaría en un estado de indefensión el imputado, porque si no conoce la técnica para defender su abogado y no conoce el marco legal que soporta una entrevista en cámara Hersen, entonces tú estarías haciendo posiblemente un ejercicio medio difícil, para no ponerle otro término. Pero bien, para concluir, que se sepa a todas aquellas personas que no conocen de este protocolo, que esto es lo que permite que el Ministerio Público solicite al juez, en razón de un anticipo de prueba, las entrevistas de menores de edad que son víctimas o testigos en situaciones de vulnerabilidad. Pero hay algo más novedoso aún. No solamente el Ministerio Público, todas las partes, incluyendo los abogados de la defensa de los imputados, correcto, o los abogados que representan a los querellantes, cuando tengan un menor de edad o un testigo que esté en situaciones vulnerables y que sean importantes
para un proceso o que vayan a arrojar algunas informaciones que le ayuden a su teoría del caso, usted también puede solicitar al juez que ordene la realización de esa entrevista como anticipo de prueba. Y así usted se prepara mejor para defender a su cliente, sea quien sea, Javier. Bueno, la resolución 0920 es una resolución que todos los abogados debemos de leer. Eso sí. Todos los abogados debemos de sacar por lo menos un tiempo para nosotros empaparnos de todo lo que establece esa resolución, por un asunto de que, como decíamos anteriormente, está llamada a resolver una situación de carácter penal, pero también está llamada a resolver una situación de carácter civil, de carácter comercial. Incluso no exceptúa cuando habla de otro tribunal en otra materia que no tiene que ver con materia penal, no hace excepción. No. O sea, que en cualquier materia inmobiliaria, civil, comercial, laboral, siempre y cuando haya un testigo o una de las partes en condición de vulnerabilidad, nosotros como abogados podemos hacer uso de la resolución 0920 de la Suprema Corte de Justicia. Así es bastante novedosa. Bien, gracias por escucharnos. Este es un tema que apasiona, sobre todo lo que estamos ligados al derecho penal, pero cada día se aprende. Correcto. Usted aprende viendo este programa y nosotros aprendemos, porque cada vez que tenemos un tema a debatir, tenemos que investigar, tenemos que estudiar, tenemos que leer libros. Fíjense aquí como hay varios libros señalizados incluso con temas que leímos antes de este programa. Al final, esto es aprendizaje por donde quiera. Antes de irnos, Ariel, hay unos amigos que me reservo el nombre que están presos en la penitenciaría de Barahona, que le dan seguimiento a este programa. Y ellos han llamado para que hagamos un programa que tenga que ver con el derecho penitenciario. Okay. Pero además hay unos dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores que han llamado para que este programa se refiera y haga un panel sobre lo que tiene que ver con el derecho en materia laboral y la ley de función pública. La ley de función pública, derecho administrativo, que es muy importante para la ADP, y decirle vamos a tomar en cuenta, claro, esa sugerencia. Correcto. Bien, pues gracias por mantener su sintonía. Solamente le vamos a pedir que compartan este video, se suscriban al canal, le den like, así nos apoyan. Es la forma de apoyar a este canal para que siga creciendo y siga llevando, ¿verdad?, conocimiento a todos ustedes. Gracias por apoyarnos y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Suberví, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.